Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas los que se unen hoy a otra sesión del Seminario Permanente, Perspectivas de la Inteligencia Artificial. Muchas gracias por estar acá. Hoy día, el primer lunes del mes, como de costumbre, tenemos una sesión con un invitado de lujo, como siempre. En este caso se trata de Brian Díaz. Brian nos va a presentar una ponencia llamada ¿Cómo aprendemos en la era de la inteligencia artificial? Creo que es un tema muy atingente, muy importante hoy en día para no solo para el ámbito docente, sino para todos los que estamos interesados en IA y que de alguna forma estamos vinculados con la universidad, la academia, la docencia, etcétera. Y les leo un poco de la trayectoria de Brian. Él es investigador del CENIA, donde lidera iniciativas de investigación en integración de IA en la enseñanza y el aprendizaje. También es investigador asociado a la Universidad Estatal de Carolina del Norte. Obtuvo su licenciatura y maestría en ciencias de la Universidad Técnica Federico Santa María y un doctorado en enseñanza y aprendizaje en la Universidad Estatal de Carolina del Norte, Estados Unidos. Su investigación multidisciplinaria se centra en el uso de la tecnología para abordar problemas críticos en educación, como el acceso y la equidad en la educación, el establecimiento de bases para el impacto y la promesa de la inteligencia artificial para facilitar prácticas centradas en el estudiante. También el uso de la inteligencia artificial en la educación rural, la integración de tecnología de aprendizaje para apoyar y mejorar la transición de la universidad al trabajo y el desarrollo de nuevas teorías de aprendizaje para guiar la implementación de la inteligencia artificial en educación. Así que, sin más preámbulos, le doy la palabra a Brian. Brian, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Súper, muchísimas gracias por esa introducción y muchas gracias también a los que se están conectando el día de hoy. Bueno, he preparado una pequeña presentación en verdad no es tan pequeña, esperaría que fuese más pequeña, de unos 30 minutos. Esa ponencia en realidad esperaría que yo hable lo menos posible, entonces en cualquier momento ustedes me pueden interrumpir, no necesitan que llegue al final de la presentación para hacerme preguntas. Las únicas reglas que tengo para hacer eso son, primero se pueden comunicar por el chat y también están permitidas las comunicaciones por su micrófono, encienden su micrófono y me pueden interrumpir en cualquier momento, es decir, cualquier momento que yo esté presentando, haciendo algo, si usted tiene una duda, simplemente me interrumpen. ¿Cuál es la única regla que no se puede romper ahí? Es que cuando está hablando uno de ustedes, el otro no lo puede interrumpir. Es decir, a mí me interrumpen todo lo que quieran, pero cuando hay otra persona de la audiencia que está, no se interrumpe entre ellos. ¿Ok? Yo estoy siempre pendiente del chat, entonces me pueden ir compartiendo todas las cosas, preguntas, dudas, consultas, cosas que les gustaría que comente mediante el chat. Recuerden, nuevamente, no deseo que fuese una presentación simplemente media hora de bla, 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 y después alguna que otra pregunta. Prefiero que me vayan interrumpiendo la medida que vayan lanzando. Voy a entonces compartir mi pantalla, que es la presentación que tenía inicialmente preparada. Ya la debiesen estar todos visualizando. Un segundito para ordenarlo a ustedes y ordenar mi chat. Mm, ok, entonces, el día de hoy vamos a tener cuatro áreas. En realidad puse una quinta que va a ser un bonus. Vamos a ver cómo avanzamos en el tiempo. Ya, inicialmente son esas cuatro, pero tal vez llegamos a las tres nomás. Tal vez llegamos al punto sexto que tengo también preparado. Pero inicialmente vamos a hablar sobre un poco sobre inteligencia artificial en la educación, sobre integración de la tecnología en la educación. Y vamos a ir a algunas preguntas que he tratado o que me he realizado y yo atrevidamente he intentado responder. Como por ejemplo, cómo nosotros aprendemos y cuál es el rol de la inteligencia artificial en educación. Me van a disculpar, hay muchas cosas que están en Span English, que algunas cosas están en español y otras cosas están en inglés. Yo voy a decir todo lo que está en español, pero no alcancé a traducir el 100% de las cosas. Entonces, si ven alguna cosita por ahí que está en inglés, me pido las mil disculpas, pero me pueden preguntar y yo lo voy a estar diciendo siempre en español. ¿Ok? Entonces, una breve introducción mía, ya lo habían comentado un poco, pero soy químico de formación de la Federico Santa María en Valparaíso, nací y criado de Valparaíso, y en realidad yo entré a estudiar otra cosa, yo entré a estudiar matemática, yo entré a estudiar ingeniería matemática en la Federico Santa María, eh, y ya en el segundo año me invitaron a participar en cursos de química, y en ese entonces
era muy rígido, y bueno, todavía un poco rígida la Federico, eh, y yo quería tomar cursos de mecánica cuántica y no me permitían tomar estando en matemática. Entonces ahí me decidí cambiar a química. Y química te ofrecía un currículum un poco más flexible, era muy poquito estudiante. Entonces finalmente me terminé yendo al área de química porque me gustaba mucho el área de la ciencia, la tecnología y cosas así. Y después, durante un par de años después, hice mi maestría en química, en el área de química computacional, donde trataba, nuevamente, tenía todo esto de la ciencia, mucho también de matemática, ingresé y después el uso de computadores para predecir ciertas reacciones químicas. En la medida que estaba haciendo mi maestría, empecé a dictar clases para poder financiarse el cómo durante mi maestría, ¿no? Y en realidad yo partí intentando hacer mi doctorado de inmediato en la Santa María. Y cuando yo estaba haciendo ese proceso, empecé a dictar clases y me gustó mucho la docencia. Pero yo no venía nada de la docencia, yo no sabía nada de la docencia inicialmente. Y me dicen que yo propongo tratar de hacer mi tesis doctoral en algo de educación. Y me dijeron que eso no está permitido, no está dentro de las líneas de investigación del departamento, entonces solamente podía terminarla en química teórica si lo hacía en una maestría. Entonces ahí decidí, ok, voy a tener que buscar un programa y decidí irme a Estados Unidos a hacer mi doctorado en la enseñanza y aprendizaje gracias a la beca Fulbright. Hice mi doctorado en la educación STEM, porque claro, era más o menos mi formación, que había pasado desde la ciencia, mucho también con tecnología, ingeniería, matemática, y era como un perfect fit para mí el poder hacer ese doctorado y tuve la oportunidad de desarrollarlo eso. Después de hacer mi doctorado, me desempeñé en la universidad como en la Universidad Estatal de Carolina del Norte como investigador. Hasta el día de hoy soy investigador asociado, pero también adquirí un puesto en CENIA, en el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, para el uso de tecnología en la educación. Durante mi doctorado empecé a explorar esta área de la tecnología. Inicialmente no era mi área principal de investigación, pero durante mi doctorado empecé a desarrollar un poco estas ideas de qué es la inteligencia artificial, el pensamiento de la tecnología. Y yo antes de, inclusive, no pensé en ser educador. Yo siempre, inclusive, yo no podía decir cuál era mi sueño de pibe. Era ser futbolista, como probablemente muchas de las personas que viven en sectores vulnerables de nuestro país. Ese era el sueño de pibe que yo tenía. Eh, pero yo desde siempre fui muy curioso. Me hacía muchas preguntas. Yo me preguntaba, por ejemplo, por qué cuando yo iba a entrenar, eh, yo terminaba todo cansado y el profesor estaba ahí dándome indicaciones de afuera nomás, pero yo estaba haciendo todo el trabajo, versus que cuando yo iba a mi salón de clases y iba a mi curso era todo al revés. Yo no hacía nada, estaba siempre quieto y mi profesor estaba haciendo todas las cosas. Entonces siempre tenía algunas curiosidades acerca de las interacciones que ocurrían en la clase y cuando empezó la inteligencia artificial me di cuenta que en realidad yo ya hacía hartas cosas de inteligencia artificial sin el nombre de inteligencia artificial y que probablemente muchos de ustedes antes tal vez conocían esto, pero porque es un término muy antiguo pero que tal vez no la asocian a la tecnología en sí. ¿Por qué digo toda esta cosa y toda esta cháchara? Es porque estoy haciendo cómo yo me posiciono hacia el momento de ver la educación, hacia el momento de ver la tecnología y el impacto que esta puede tener en la enseñanza-aprendizaje. Sobre todo en particular porque preparé la presentación para yo aprender también de ustedes y no solamente que yo le vengo a decir qué es lo que yo hago, sino que lo que yo preparé son varias cosas que vamos a debatir y voy a intentar debatir esto, pero hay mucho que está en proceso. Entonces también lo preparé con esa finalidad de que ustedes puedan opinar francamente, decir, no, eso en realidad falla con esto, esto está un problema con esto, no sé, todas esas cosas, ¿ok? Entonces, definamos primero la inteligencia artificial generativa. Esto nace de la idea de los 50, a mediados de los 50, con la idea de generar un sistema que pueda replicar o pueda emular un cierto comportamiento humano y que al momento de realizarlo uno no pudiese hacer una distinción muy clara si es que eso fue hecho por un humano o si fue hecho por la máquina. Esto viene del año 50, como decía, los mediados de los 50. En realidad, de los principios de los 50 esta idea de inteligencia artificial y este concepto de inteligencia artificial. Pero se volvió muy de moda con el lanzamiento de algunos sistemas que son conocidos como sistemas de inteligencia artificial generativa, como OpenAI, Copilot, DeepSeek, eh, Llama, se me olvidan los nombres ya tanto que hay por ahí, Gemini, etcétera, etcétera. Hay varios sistemas que desde Microsoft, desde OpenAI, desde DeepSeek y otras compañías han estado desarrollando estos mismos sistemas, eh, que la diferencia de lo anterior y que se le llama inteligencia artificial generativa es que antes trataban de imitar un comportamiento y ahora ellos, a partir de datos que son entregados, pueden generar nuevo contenido.
ese nuevo contenido es bien debatible hasta el día de hoy, si es que es nuevo o no es nuevo, si es que en realidad simplemente están replicando lo que ya sabían, están haciendo alguna inferencia de lo que ya había y no están construyendo nuevo material. Todo eso es lo que vamos a tratar también de discutir el día de hoy, pero el concepto de inteligencia artificial generativa es que logran crear cosas a partir de los datos que fueron entrenados anteriormente, ¿ok? Y esos son tres de los sistemas bien populares hoy en día, pero son muchísimos más. Eso es el término bien general de inteligencia artificial y sus distintas componentes. Ahora, en educación uno quiere ponerle un poco más de peso porque muchas de las definiciones que se han aplicado en educación simplemente han sido de que es un sistema de inteligencia artificial, utilizando esa definición bien general y que ha mutado mucho esa definición general, pero cuando se aplica con datos, con estudiantes o cosas relacionadas a la enseñanza y aprendizaje, es inteligencia artificial en educación. Es prácticamente, e inclusive, como se resume la sigla, es inteligencia artificial y educación. Sin embargo, yo soy más partidario de algo distinto, y es que cuando nosotros utilizamos la inteligencia artificial en educación, nosotros debemos guiarnos por ciertos principios, le colocamos cierta responsabilidad a la inteligencia artificial, para que realmente sea una inteligencia artificial en educación o educación utilizando inteligencia artificial, es que las decisiones que toma la inteligencia artificial son mediante o son guiadas por un propósito pedagógico. No es simplemente por algo al azar, sino que debe ser guiado por principios pedagógicos. Y esa es una definición que hemos tratado de utilizar. Desafortunadamente, las definiciones en educación siguen siendo bastante generales. Nosotros el año pasado hicimos una definición que tratase de tomar un poco eso. Todavía está harto que trabajar, pero esa es mi perspectiva. Cuando yo analizo la inteligencia artificial en educación, eh, no es simplemente una herramienta, no es simplemente algo que está en el salón de clase. Soy bastante crítico al momento de analizarla y desde ahí, si es que la inteligencia artificial no suma nada en mi clase, no la necesitamos en nuestro salón de clase. La inteligencia artificial debe tener un valor pedagógico y debe ser guiada y construida mediante principios pedagógicos. ¿Ok? Hay muchos tipos de sistemas. La inteligencia artificial es un concepto macro, es una definición que agrupa muchos subcomponentes, subfields de inteligencia artificial, como por ejemplo máquinas de aprendizaje, que sería el primero, que en inglés sería Machine Learning. Hay otros sistemas que actualmente son más populares que el sistema de lenguaje, de procesamiento del lenguaje natural, que es el NLP. Hay otros al principio, muchos sistemas de la inteligencia artificial en educación. Estoy hablando de estos, son los más populares en educación. Eh, Está el aprendizaje profundo, que es deep learning, data mining, minería de datos, etcétera, etcétera. Hoy en día ha perdido mucho valor deep learning, que al principio era muy utilizado para sistemas de predicciones, puesto que deep learning es casi una máquina negra, una caja negra. Entonces uno no tiene mucho poder de intervención a partir de eso, ¿no? No sabe muy bien cuál es el sistema final que te está dando. Y lo que uno más quiere en educación es que utilizar sistemas de inteligencia artificial que te den cierta información que te permitan implementar una mejora, una intervención pedagógica y saber qué es lo que está ocurriendo. Entonces, naturalmente, muchos sistemas de inteligencia, de sistemas adaptables que tratan de emular un poco eh, o tratan de adquirir información del estudiante bajo unos principios constructivistas que digo, ok, quiero conocer un poco cuáles son las características de este estudiante y en base a eso trato de planificar una secuencia de aprendizaje que fuese adaptable a esas condiciones que yo logré observar de ese participante. ¿Ya? Mucho de eso en realidad es bien genérico, son dos, tres opciones y que te meto en una caja y te meto en la otra caja o la tercera caja. Es más o menos así, pero la idea es la adaptación y hay muchos sistemas eh, de inteligencia artificial que tratan de hacer una cierta adaptación o recomendaciones a partir de cierto perfil que logran detectar del participante. ¿Ya? Una definición mucho más amplia la pueden encontrar en varios lugares, así que simplemente la estoy dejando ahí, una referencia para que puedan verla en mayor claridad. Y con esto se han hecho muchas aplicaciones en educación, como decía al principio, muchos de predicción de deserción estudiantil, harto retroalimentación, mucho de calificación, evaluación actualmente, que son procesos donde sin duda uno quiere tener cosas mucho más personalizadas y la inteligencia artificial logra hacer varias cosas bastante bien en ese entonces. Eso es cuando uno se enfoca como integrarlo para los estudiantes. También hay una integración hacia la enseñanza, como el teaching, y sería el diseño curricular. Hay mucho, se pueden ahorrar muchísimo trabajo. Hay varios estudios que lo utilizan para poder hacer diseño curricular, sobre todo justo la semana pasada estaba dando unos talleres de cómo
a partir de un syllabus que había que completarlo, cómo crear, utilizar la inteligencia artificial para crear una clase y después pasarlo en este formato, completar todos los resultados de aprendizaje, escribirlo con el lenguaje que quieran utilizar. Habitualmente se escriben, no sé, con Bloom, ¿cierto? Entonces utilizar bien los verbos que se utilizan, hacer perfectamente todas esas actividades. La inteligencia artificial era bastante buena para hacer esas cosas, habilidades, trabajo, diseño académico, etcétera, etcétera. Entonces, todos son distintas aplicaciones que se han utilizado la inteligencia artificial de momento. ¿Hay alguna duda hasta ahí? He hablado ya bastante y quiero pasar al segundo punto. Entonces, antes de eso, estoy tratando de centrar más o menos las bases y los pilares de lo que voy a ahora empezar a conversar un poco más en profundidad. ¿No tenemos duda de momento? Me van alzando la manito si quieren. Denme un segundito. Aquellos que vayan teniendo preguntas, vayan colocando en el chat por último diciendo, ¿estamos todos bien? O algo así. ¿No? Ok, parece que todavía es, están esperando para ir a almorzar tal vez. Nos falta el ánimo, ninguna duda. Ok, perfecto. Muchas gracias, André, muchas gracias, Elizabeth. Entonces, la integración de la tecnología en la enseñanza-aprendizaje. La misma, cuando hablamos sobre la inteligencia artificial, uno tiene que más o menos recordar y para analizar cuál es el impacto que está teniendo en la educación. eh, Ahí sí. Uno más o menos puede analizar lo que era la educación hace más de 100 años atrás, ¿no? Que mucho de la educación estaba centrada bajo principios de teoría del comportamiento, bien centrado como un modelo de Skinner, en donde el aprendizaje era concebido como un modelo o una respuesta hacia un estímulo y que teníamos esta figura de estas tres componentes que estaba el estímulo, la respuesta, y para yo modelar una cierta respuesta de mi estudiante, lo que yo tenía que hacer era un poco de reforzamiento, ¿no? Obviamente esa varilla que servía para apuntar a qué cosa pasar, también servía para otro tipo de reforzamiento en ese entonces, ¿no? Entonces ese reforzamiento y ese modelo de aprendizaje, muy basado en la idea de Skinner, eh, posicionaba al estudiante con un rol bastante lo que le llamaban pasivo, donde el profesor era quien era el encargado de poder dictar toda la clase, entregar el conocimiento y los estudiantes, mediante la repetición, los estudiantes iban adquiriendo ese nuevo conocimiento. Entonces, simplemente el aprendizaje era concebido como una respuesta hacia el estímulo que tenían y esa respuesta externa hacia ese estímulo que tenían los estudiantes. Por supuesto que la tecnología ha avanzado enormemente. La tecnología se ha apoderado de todos nosotros y la tecnología, por supuesto, el salón de clase no ha sido ajeno a esa integración tecnológica. Y por lo tanto, cuando nosotros pensamos en estos modelos de enseñanza-aprendizaje, podemos ver qué es la educación hoy en día. La educación ha cambiado tan fuertemente con la integración de la tecnología que hoy en día pasamos desde el profesor teniendo ese modelo donde él entrega a todo el conocimiento hacia el mismo modelo, solamente que ahora tenía una PPT de por medio, tenía algunos sistemas y ese modelo donde los estudiantes estaban viendo de forma pasiva, trabajaban individualmente, hace la integración de la tecnología exactamente igual, donde seguimos teniendo los niños frente ahora a algo mucho más tecnológico que sería las pantallas, inclusive el sistema de inteligencia artificial, pero todos tenían el mismos principios, teníamos las mismas ideas. Eh, Desafortunadamente, la transición hacia la tecnología ha seguido los mismos principios pedagógicos. Habitualmente tenemos a un docente o un profesor que eres el encargado de entregar todo el conocimiento y tenemos a participantes, estudiantes, como por ejemplo están ustedes actualmente, escuchando todo lo que tiene que decir y sin tratando de interaccionar con el participante, con el docente. Tienen un rol habitualmente lo que le llamamos pasivo dentro del salón de clase. Con la tecnología ha ocurrido exactamente lo mismo. Y claro, acá tal vez tenemos tecnologías que son más de las TICs que se llamaban antiguamente, que la revolución del 2000, las PPTs y cosas así, y los computadores también. Desafortunadamente, uno creería que con la inteligencia artificial esta cosa ha cambiado. Sin embargo, el año pasado hice una investigación y que mostramos que los estudios en general para ese año de los últimos 22, 21, 22, 23 y 24, eh, el uso de inteligencia artificial estaba siempre basado en los mismos principios de teoría del comportamiento. Siempre estaban supuesto que el estudiante jugaba un rol bien pasivo y que eran siempre centrados en el estudiante. Entonces, ya sea ese comportamiento querían modelar
una cierta respuesta del participante o del estudiante, o poder simplificar cognitivamente la máquina de procesamiento que tenían los estudiantes en su cabeza, que sería más como el aprendizaje en una visión más tradicional del cognitivismo, y cómo ellos aprendían. Entonces, casi el 90% de los modelos de inteligencia artificial que se están implementando para investigación educativa se basan en estos principios, principios de la teoría del comportamiento. Habitualmente los sistemas veían al estudiante de forma pasiva, los estudiantes o los sistemas posicionaban al docente como el rol principal o la inteligencia artificial, y el rol fundamental de la inteligencia artificial era promover un cierto estímulo o un refuerzo a esos sistemas. ¿Ya? Ese es como habitualmente se utilizaba el sistema de inteligencia artificial, y nosotros aún más encontramos que existía una muy falta de conocimientos pedagógicos que tenía la inteligencia artificial. Entonces desarrollamos este modelo que le llamamos un modelo centrado en la pedagogía, un modelo de inteligencia artificial centrado en la pedagogía, que más que nada fue tomamos estos modelos de Human Centered AI como modelos centrados en el humano, y lo adaptamos para que sea centrado en la pedagogía y no simplemente, y le pedimos ciertas cosas a la máquina. Entonces le pedimos que cuando yo quisiera tener una mayor autonomía de la máquina, en realidad esa autonomía se iba a lograr apropiadamente siempre y cuando la máquina tuviese conocimientos pedagógicos, el que llamamos la inteligencia pedagógica, ¿ya? Desafortunadamente, muchos de los sistemas no tenían ese conocimiento pedagógico. Y es natural, porque si ustedes piensan, por ejemplo, ChatGPT, Copilot, Copiloto, todos esos sistemas muy populares están basados bajo los mismos principios, y que no son los que uno quisiera en el salón de clase, ¿no? Yo cuando, por ejemplo, en el salón de clase, habitualmente uno quisiera hacer más preguntas que entregar soluciones o entregar respuestas. Si viene un niño y me pregunta, estoy muy interesado sobre los planetas, justo hoy día en la mañana mi hijo está viendo los planetas, entonces tengo ese ejemplo. Entonces, quiero ver los planetas como estaba justo leyendo sobre Copérnico y Galileo. Me gustaría ir a Marte, un niño te puede preguntar, ¿cómo puedo hacerlo para ir a Marte? Los sistemas de inteligencia artificial, excepto la versión que se está lanzando ahora de ChatGPT, pero en general han sido promovidas bajo entregar la respuesta directamente a lo que tú le preguntas. Sin embargo, en el salón de clase yo no lo quiero hacer eso. Yo quiero que, todo lo contrario, yo quiero darle más preguntas para que el estudiante, para que él mantenga la motivación y pueda seguir su aprendizaje y se logre el desarrollo propio. Entonces, en vez de decirte cómo puede ir a la luna el sistema de inteligencia artificial, tal vez te va a decir, anda y háblale a Elon Musk y que te dé la solución y que te pongan en el siguiente cohete que te mande a Marte. Lo que uno le quisiera decir al estudiante, decía, muy interesante esa pregunta. Primero, identifiquemos qué tan lejos está el planeta Marte. ¿Y cuál es la temperatura que existe allá? Después, bien, veamos la siguiente. Y así tú empiezas a generar la curiosidad y no matas la curiosidad del estudiante. Entonces, esos sistemas de inteligencia artificial, lo que llamamos más de constructivismo, es que tratan de mantenerte la curiosidad en los participantes, y eso es lo que yo trato de desarrollar ahora. Trato de desarrollar sistemas que no te entreguen una respuesta, por el contrario, te entreguen varias preguntas para que cautiven esa curiosidad que tiene el estudiante. ¿Ok? Em, entonces, una de las grandes preocupaciones para mí sobre eh, el uso de inteligencia artificial en la educación es la falta de fundamentos pedagógicos. Por ejemplo, ahí hay varios estudios donde, por ejemplo, se utiliza inteligencia artificial para comparar el desempeño que tiene un estudiante en un test de opción múltiple, estudiante de quinto, de séptimo, en un test de química. ¿Y quién tiene mejor performance? ¿Quién tiene mejor desempeño académico? ¿La máquina o el estudiante? Para mí eso es absurdo. Es realmente absurdo el poder hacer estudios donde vamos a comparar la performance de un estudiante, el desempeño de un estudiante en un test de selección múltiple estandarizado, para probar que la inteligencia artificial tiene más conocimiento, y después voy a definir eso bien, pero tiene más información que lo que tiene nuestro estudiante. Porque el único resultado al final concluyente que podemos sacar es que vamos a seguir con los mismos modelos de entregándole conocimiento a los estudiantes, donde son máquinas igual como lo estamos tratando la inteligencia artificial, o vamos a llegar a algo que Jean Piaget dijo hace muchísimos años, que nosotros queremos entrenar a los estudiantes para que descubran, sean inteligentes, para que sean partícipes y jueguen un rol más activo en su aprendizaje. Eso ya lo sabemos hace muchísimos años atrás.
Entonces no tiene ningún fundamento el poder meter a los estudiantes a ser comparados con la inteligencia artificial para el desempeño de una clase. Lo que sí es cómo la podemos utilizar para poder fomentar cierto aprendizaje en nuestros estudiantes. Las cosas que siempre hay es que también mucho de esto viene desarrollado desde la ciencia de la computación, lo que uno dice muchos computines, pero falta mucho del input de la información que viene de los docentes, desde la clase exactamente, desde la colaboración, desde el trabajo en el salón de clase. Como dirían, le falta mucha calle de exactamente lo que ocurre en el salón de clase, pero tienen cosas muy, muy interesantes desde el punto de vista de desarrollo tecnológico. Hay preocupaciones éticas, por supuesto, y hay de naturaleza, lo mismo que mostré anteriormente, que otra de las preocupaciones es que en general los sistemas son de naturaleza conductivista, más que constructivista o modelos de esa naturaleza. ¿Hasta aquí hay alguna duda, algún comentario, algo de esto? Sí, justo preciso. Sí, Brian, tenía una pregunta justo que aparece, estaba esperando el momento oportuno donde aparecen las preocupaciones éticas. Justo apareció y me estaba esperando para hacerte la pregunta. Es una pregunta un poco cliché, quizás, un poco un lugar común, pero creo que es bastante común, popular. Es decir, siento que la mayoría de establecimientos educacionales, universitarios y colegios, secundaria, etcétera, se han estado preguntando en estos últimos años, desde el boom de los motores LLM como ChatGPT, entre otros, se han estado preguntando qué hacer cuando los estudiantes usan como el plagio, o la copia o la facilidad de hacer ensayos, trabajos, monografías, informes con ChatGPT u otras IA y, digamos, suplantar eso como parte de su producción, que es un problema ético. Sí. Esa es una pregunta que te quería hacer, como, ¿cómo te posicionas desde ese punto de vista? Se habla mucho de prohibiciones, regulaciones, adaptaciones, etcétera. Y la segunda pregunta que tenía, justamente en este apartado, es, me gustó mucho lo que dijiste de que la IA no solo no debe usarse para medir. A mí una de las cosas que me molestaba de ciertas IA utilizadas en la educación era que básicamente funcionaba como la IA de marketing, en la que te medían las preferencias de los clientes y cómo venderles más y cuáles eran sus tendencias y qué sé yo. Entiendo que eso puede ser útil en algún contexto, pero cómo ir un paso más allá, más que medir eh, cuantitativamente los aciertos o las fallas de los alumnos en ciertas preguntas, en ciertos ítems. Esas dos curiosidades. Perfecto, muchas gracias. Y creo que, claro, las preocupaciones éticas eh, es lo que más se discute probablemente sobre la inteligencia artificial. Y es un poco raro, solamente para complementar la pregunta, la voy a responder enseguida. Pero de repente es raro, lo que yo me pregunto es, cuando nosotros los docentes la utilizamos, la inteligencia artificial, para ayudarnos a preparar estas cosas, ahí no tenemos preocupaciones tanta éticas. O cuando en otros contextos se utiliza, no hay muchas preocupaciones éticas al respecto. Pero sí, al principio, el primer como alarma fue, los estudiantes están utilizando y están copiando mediante inteligencia artificial. Esa es como la primera alarma que uno no, no- nos prende las luces. En mi opinión personal es que es una discusión relativamente sencilla para mí, en realidad. Y mi visión es, yo no puedo acreditar autoría de cualquier cosa que sea sido generado por inteligencia artificial solo por el hecho de yo haber generado un prompt. Es decir, yo no puedo o no le puedes asignar la autoría a una persona debido a que solo por el hecho de que esa persona generó un texto que le solicitaba a la inteligencia artificial entregar algo. Entonces, yo no puedo hacer eso, no puedo asumir autoría. Por lo tanto, el estudiante que hace eso, exactamente copia algo y lo pega a la inteligencia artificial, no puede ser considerado de su propia autoría. Eso es como una regla muy, muy general que yo tengo para utilizar todas estas cosas. Eso genera muchos problemas. La primera de ellas, y que tú lo relacionaste, y que para mí es un campo un poquito separado de esto, pero que sin duda colinda, y es qué ocurre de que la inteligencia artificial, cómo detectar a los estudiantes que están utilizando inteligencia artificial. Y en realidad es una pregunta mucho más compleja, porque
por ejemplo, lo que se ha utilizado es que se utiliza inteligencia artificial para detectar de que los estudiantes están utilizando inteligencia artificial en sus textos, ¿no? Ese es el mecanismo principal. Casi todos los sistemas son de reconocimiento del uso de inteligencia artificial, son sistemas de inteligencia artificial para detectar si están utilizando otro sistema de inteligencia artificial. Súper raro eso, pero así es como se utilizan. Esos sistemas han demostrado tener varios problemas. El primero de ellos es que, por ejemplo, en Estados Unidos, el doble de la detección ocurría de esos sistemas eran asignados a estudiantes latinos. Es decir, que cuando comparaba una tarea que entregaba un texto un estudiante blanco versus un estudiante latino, habitualmente era atribuible 2 veces con mayor error hacia los estudiantes latinos versus a los otros estudiantes más tradicionales o blancos. La inteligencia artificial tiene muchos sesgos y que desafortunadamente esos sesgos están en nuestra sociedad y que también algunos de ellos son incrementados. Entonces, yo no puedo confiar en un sistema de inteligencia artificial que me termine y me evalúe propiamente si un estudiante está utilizando o no está utilizando el contexto del uso de inteligencia artificial. E inclusive, si es que yo pudiese detectar manualmente el uso de inteligencia artificial, yo creo que nosotros debemos ya decidir que el salón de clase no es un constructo, eh, a- eh, una burbuja en el cual está construida nuestras clases. Nuestros estudiantes saben utilizar la inteligencia artificial y el problema no está con el uso, el problema está en el cómo se está utilizando y cómo nosotros estamos preparando para que los estudiantes logren utilizar eso de forma segura, de forma adecuada, de forma ética, responsable, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no está el problema de la existencia del abuso y nosotros como profesores no podemos partir sobre la premisa de que no queremos nada, aislar esto. No, todo lo contrario, yo creo que tenemos que crear experiencia en donde los estudiantes puedan utilizar la inteligencia artificial, pero utilizarlo de forma mucho más creativa. Otro problema grande que tiene la inteligencia artificial son, por ejemplo, las alucinaciones. No sé si han escuchado eso. Alucinaciones son cuando crea un contenido que no existe, ¿no? Entonces, habitualmente cuando la inteligencia artificial, mucho se empezó a salir este tema porque creaban referencias, por ejemplo, que no existían, ¿no? Y mezclaban títulos y cosas así. Bueno, las alucinaciones para mí en educación son muy buenas. Yo creo que yo quisiera, como docente, yo quisiera que el sistema tenga alucinaciones, porque yo podría, por ejemplo, diseñar una actividad en donde le pida a la inteligencia artificial el calentamiento global y que los estudiantes empiecen a utilizar la inteligencia artificial para encontrar cuáles son las justificaciones para el calentamiento global y la inteligencia artificial al momento de empezar a hacer alucinaciones te van a dar respuestas que no son correctas, que no son científicamente comprobables, como por ejemplo te puede decir de que estamos justo en un momento en donde la Tierra está muy cerca del Sol y por eso se está produciendo este calentamiento global. O como pudimos ver hace poco un tuit de una persona muy famosa, sobre todo de la parte norte, que hacía mucho frío en el lugar donde él estaba, por lo tanto, ¿cómo va a ser eso calentamiento global? Entonces, esas cosas así, yo la quiero porque mis estudiantes van a tener que empezar a discernir críticamente sobre cada respuesta y qué cosa poder hacerla y qué cosa no. Entonces, más bien, yo creo que el punto ético es el análisis, es cómo exactamente la estamos integrando en el salón de la clase. No podemos, yo creo que no, mi posición es no colocar reglamento hacia el no uso, todo lo contrario es hacia el uso ético, el alfabetizar a las personas, el concientizar el cómo utilizarla correctamente y no hacernos los locos con esto dejándolo afuera. Y para los estudiantes, algo muy claro, no puedes atribuir el uso de inteligencia artificial simplemente por crear un input. Es un poco larga la respuesta porque es un tema bien grande, pero con eso intento responder y no sé si respondo a la pregunta uno. Ahora puedo ir con la 2 si es que crees que eso satisface la pregunta uno. Sí, sin duda. Sí. Perfecto. Eh, Me perdí la onda. Dime, ¿no? La pregunta 2 perdón. Era que la IA, yo he visto algunas IA que funcionan como para medir el desempeño de Exacto, los alumnos, cuantificar sus porcentajes de aciertos, ¿no? Y en pruebas estandarizadas, como tú dijiste, y qué sé yo. Pero quería preguntarte cómo ir más allá de una medición y una predicción, cómo ir claro. al siguiente paso de integrar la IA en un aprendizaje significativo. Eso lo voy a guardar esa pregunta y la voy a responder creo que en 3 láminas más, ¿ya? ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta relacionada a esto que estoy diciendo acá?
Ok. Entonces, y yo me empecé, este mismo, cuando veo todos estos problemas, también me empecé a preguntar muchas cosas sobre la inteligencia artificial en sí misma. Y que yo quería utilizar la inteligencia artificial para tener más significado, como decía recientemente, ¿no? Eh, y me empecé a encontrar con ciertos problemas. Durante toda mi tesis doctoral había trabajado con un marco teórico que es comunidades de práctica de Liv Van Wenger y que después se desarrolló más por Wenger sobre la teoría de cómo nosotros aprendemos y que estas comunidades de práctica son el lugar donde ocurren la interacción social, pero somos seres sociales y que todo el aprendizaje viene de interacciones sociales, que es lo que propone la teoría, ¿no? Entonces, lo primero que yo quería hacer un estudio y quería contextualizar la inteligencia artificial. Lo primero que me encuentro fue con esto, en donde ellos exactamente dicen que comunidades de práctica, esta teoría de comunidad de práctica desarrollada por Wenger, dice que la participación es un proceso activo, pero este término lo va a dejar solamente para actores que son miembros de comunidades, son miembros activos de comunidades de práctica. Por ejemplo, él no va a decir qué computadores pueden participar en una comunidad de práctica. Entonces, claro, cuando tú empiezas a pensar esto, dices, ok, los computadores no pueden, lo que ellos proponen es que computadores no pueden ser miembros de la comunidad de práctica. Entonces, mucho de las como actividades que uno propondría para poder integrar la comunidad de práctica sería no como una herramienta, sería como, oh, cuando yo estoy trabajando algo, me gustaría en vez de enviárselo a un colega, se lo voy a enviar a la inteligencia artificial para que me revise esto. O cuando yo ponga a un compañero, en vez de que esté frente a un computador, yo quiero que trabaje en equipo y colocar la inteligencia artificial que facilite ese proceso de integración como ellos. Sin embargo, todas las teorías de aprendizaje lo decían implícitamente como esta, otras de forma sea, más explícita y otra forma más implícita es que la tecnología eran solamente herramientas. Todas las sistemas de inteligencia artificial eran herramientas. Y yo escribí un artículo en donde propongo de cómo en realidad la inteligencia artificial pueden ser conceptualizadas como miembros de comunidades sociales. Es decir, cómo yo puedo diseñar una máquina que funcione como un miembro de una comunidad de tres estudiantes. ¿Cuáles son las características que necesita eso? Entonces, las características no son el conocimiento, son características como, por ejemplo, necesita tener un background, necesita tener una identidad, necesita tener una base, necesita tener un lenguaje de comunicación al nivel con esos usuarios, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero era ese desarrollo que yo necesitamos poder hacer. La inteligencia artificial necesita primero lo que yo imaginaba era, para poder llegar a tener un resultado algo poderoso, necesitaba preguntarme qué es la inteligencia artificial exactamente y cuál es el rol que puede jugar en el salón de clase. Y ahí encontré que el único rol mediante la teoría era que era una herramienta. Y la herramienta podría ser en términos de la teoría del comportamiento, que era una herramienta que me promovía el estímulo o me promovía el reforzamiento, o una teoría inclusive puede ser de Vygotsky, que podría ser las herramientas que me permiten la interacción social o que funcionan para la interacción, para moverme la zona próxima de desarrollo de las personas. Cualquiera de todas esas formas estaba siempre pensado la idea de una herramienta y no como un individuo. Y aquí desarrollo es como mi primer trabajo donde yo empiezo a desarrollar la conceptualización más profunda de qué es exactamente la inteligencia artificial y cómo cuando nosotros aprendemos podemos conceptualizar la inteligencia artificial como un individuo y no simplemente como una herramienta. Y desde ahí empiezo a una pregunta que es aún más profunda y que yo decía, el cómo nosotros aprendemos. Porque ya tengo cuál podría ser el rol de la inteligencia artificial, entonces pues decía, ok, ¿cómo la integro? Necesito saber cómo nosotros aprendemos. Y el cómo nosotros aprendemos, hay una respuesta muy clara del comportamiento, teoría del comportamiento y del constructivista, y que esas mismas teorías de cómo nosotros aprendemos han guiado el desarrollo de pedagogía, eh, de, se- de la conceptualización de cómo desarrollar ese cierto aprendizaje. Entonces, desde la teoría del comportamiento, vienen como Skinner, estaban siempre asociados desde como la pedagogía a algo pasivo, algo centrado en el profesor, que era lo que veíamos inicialmente. Y desde lo constructivista, desde Piaget y todos los que se meten dentro de ese gran paraguas del constructivista, era bien pensado en algo activo, algo centrado en el estudiante, ¿no? Entonces, ¿cómo yo aprendemos? Bueno, vamos a aprender mediante un estímulo o una reacción. O
lo constructivista es generando eh, una cierta experiencia que se logre generar un desequilibrio en los estudiantes y que mediante la asimilación de ese desequilibrio los estudiantes puedan desarrollar esquemas mentales, que sería como lo que Piaget propone, para poder construir desde ahí el aprendizaje, ¿no? Pero para mí existían un gran problema con estas dos visiones y muchas de las que caían dentro de estas categorías, y era que el lenguaje de esto activo, pasivo, eh, era bien raro, porque nuevamente, yo vengo de una escuela no de educación y mi sueño de pibe era ser futbolista. Entonces yo decía, bueno, en este panorama, eh, yo en el, cuando yo iba a jugar fútbol, yo estaba haciendo tareas repetitivamente. Por lo tanto, era una perspectiva de teoría del comportamiento. Es decir, yo, a pesar de que estaba yo jugando, repetía 1000 veces cómo tirar un penalti, cómo tirar un tiro. Entonces estaba repitiendo la misma acción. Y eso desde el punto de vista del comportamiento, o sea, eso era como yo repetía la acción. Para poder dominar una cierta cosa, tenía que hacerlo repetidamente la misma actividad. Y desde el punto de vista del constructivista, cuando yo estaba en el salón de clase, yo estaba pensando en una idea, eso era ser activo. Entonces, claro, obviamente eso es algo, sí, algo un deporte activo, ¿no? Y una diferencia de actividad física versus otra que podían ser la actividad mental. Pero en el mismo caso, cuando teníamos un salón de clase, yo fui una persona que nunca pude aprender inglés hasta que me fui a hacer mi doctorado. Antes de eso, y yo me fui gracias a hacer mi doctorado, gracias a que en el 2021 eliminaron todos los requisitos para poder acceder a dar las pruebas internacionales. Entonces, gracias a eso, yo pude viajar a Estados Unidos antes, o si no, no hubiese aprobado ninguna prueba de inglés. Entonces, en ese mismo, yo pensaba, un niño repitiendo una palabra para tratar de dominar el segundo idioma y haciendo repetición de la misma frase, las mismas oraciones, eso era muy conductivista. Versus otro niño sentado en el salón de clases sin decir ninguna palabra, solamente pensando, eso era visto como un estudiante activo en el proceso de formación. Entonces, eso me llevó a preguntarme aún más allá de tratar de entender cómo nosotros aprendíamos y desde ahí tratar de recorrer, hice un recorrido de varias de las formas que cómo nosotros aprendíamos y que llegaba a varias conclusiones. Y acá pongo algunas de las cosas que eran lo más fuerte, que me ayudan a mí a construirlo como yo creo que nosotros aprendemos y que después, una vez entender de cómo nosotros aprendemos, preparo, diseño, experiencia utilizando la inteligencia artificial para potenciar ese aprendizaje en particular y no otro que no quisiera hacer. Entonces, lo primero es que existía un dualismo que independiente si estabas en constructivismo o si estabas en conductivismo o en varias otras teorías, no en todas, pero en varias de otras teorías, estaba un dualismo entre la mente y el cuerpo. Estaba asociado a esa idea de que la mente existe algo metafísico que no existe ninguna, eh, bueno, en el occidente, ¿no? Estaba esa idea de la separación entre la mente y el cuerpo, y que inclusive eso se apegaba mucho a la teoría del comportamiento, porque la teoría del comportamiento, si uno pone un tercero observable en la interacción con otra persona o con el medio, uno logra identificar cambios externos, y mediante esos cambios externos es, uno asume que no existe ningún cambio interno. Entonces, cuando esa persona logra poder dominar un cierto contenido, es cuando esa persona logra poder producir un cambio visible por un externo que realmente puede ser replicable. Verso que en el constructivista es que esa misma persona al estar interactuando, yo no logro notar ningún cambio desde el exterior, es decir, un tercero observable nunca logra notar ningún cambio de esa persona. Entonces, el único cambio atribuible es que debiese haber ocurrido algo en su mente, algo interno. Entonces, en los dos está muy centrado esta idea del cuerpo y la mente. Y esta idea viene de muchísimo, muchísimo antes. Viene de Platón, y Platón la asocia inclusive a Sócrates, la idea de que nosotros, existe la mente y que la mente está encerrada en este cuerpo y que la única forma de acceder a la verdadera verdad es mediante la mente, pero que no lo podemos. Entonces la mente utiliza nuestro cuerpo para acceder a cierto grado de verdad. Entonces, todo esto estaba muy fuerte ligado también en cómo nosotros
aprendemos y utilizamos esos mismos conceptos para hablar sobre la teoría y la práctica. Existe un conocimiento práctico y un conocimiento teórico, un conocimiento que es como de acción, de cosas que yo puedo ver desde el exterior, y otro que son de la teoría, que ocurren solamente a nivel de la mente. Existe otros que son conocimiento, habilidad. Existe un lenguaje que hemos utilizado en nuestras prácticas docentes que están guiados por esa disputa entre el cuerpo, la mente, en que existe una separación, la cual nosotros no creíamos que existía. Y para poder llegar a ese concepto de que poder buscar fundamentos de que esto realmente no existía, llegamos a un tipo que espero que ustedes lo hayan conocido, que debiésemos nosotros conocerlo muy bien, y era Maturana. Entonces, Maturana no proponía esa separación, a pesar de que mucho, y cuando uno busca la historia de Maturana, lo meten como un constructivista y le ponen constructivista radical. En realidad, Maturana para mí es una corrida distinta, porque él no propone esta separación entre la mente ni el cuerpo. Él propone que nosotros somos una identidad y que tenemos dos características. La primera es que somos autónomos y la otra que tenemos una capacidad de autoproducirse. Y que la autonomía es la característica principal de un ser vivo. Eh, entonces, este tipo me entrega las herramientas muy útiles para poder dejar de separar lo que ocurre en la biología o en el cuerpo de una persona con lo que ocurre en la mente. Todo el contrario, lo logra unificar esas dos cosas y que hacen otras teorías también. Pero él también propone estas dos características que yo las voy a utilizar mucho después. No voy a entrar en tanto detalle en cada una de estas cosas porque me tomaría muchísimo tiempo y porque también no me siento tan seguro entrando en tanto detalle. Se me empiezan a caer un poco algunas cosas. Entonces, simplemente porque es harto que está en desarrollo. De aquí en adelante lo que voy a empezar a hablar es harto que está en desarrollo desde mi perspectiva. Y por eso decía al principio que es algo que yo también espero aprender del día de hoy con ustedes, que son probablemente más sociólogos, algunas cosas que salen desde aquí, desde mi perspectiva, desde mi análisis. Entonces existe otra también que se le ha puesto desafortunadamente como algo opuesto a la teoría de Maturana y este de Free Energy Principle, de la teoría de la energía libre de Princeton, en donde él propone que en realidad nosotros no somos como autocontenido completamente, sino que existe un intercambio con el exterior y mediante ese intercambio nosotros nos adaptamos y esa adaptación es mediado por busca el sistema, nuestro sistema interno busca la reducción de la sorpresa. Cada vez que tengamos una nueva interacción con algo, el sistema va a tender a adaptarse para que una vez que vuelva a ocurrir esa misma interacción, haya menos cambios internos que se produzcan. ¿Ok? Entonces, estas dos teorías habitualmente eran vistas como opuestos, sin embargo, yo creo que son muy complementarias. Y lo que nosotros proponemos en una teoría biológica del aprendizaje es que primero somos sistemas autónomos y producidos, como lo propone Maturana. Sin embargo, nosotros sí intercambiamos energía con el medio e intercambiamos molecularmente, no solamente como Maturana explica, él explica un sistema de adaptación coupling, que es como adaptación de externo hacia estímulos externos. Nosotros creemos que existe un intercambio principalmente de energía y que es para reducir la sorpresa del sistema. El sistema se está en constante adaptación. Nuestro sistema nervioso está desarrollado para poder interpretar el mundo, pero no es una copia del mundo, y que nuestro sistema está en constante movimiento cíclico, y que como Maturana propone, nosotros estamos movidos por las emociones. Sin embargo, hay una pequeña diferencia y que esas emociones, en realidad, que en inglés sería emotions, son en realidad del origen real de la palabra y que es de emociones y motion de movimientos. Entonces, en realidad, nosotros somos las emociones, como la hablamos de engage, de motivación y cosas así, son ambas cosas. Es una emoción y también es un movimiento. No es solamente un estado, sino que son ambas cosas. Entonces, cuando digo emotion o emociones, realmente me refiero a ambas cosas. Es un estado y que también involucra movimiento. Y desde aquí es donde definimos nosotros lo que es aprendizaje. Y esto es como yo defino el aprendizaje actualmente. Y que es un cambio que busca, nosotros, ¿qué es el aprendizaje? El aprendizaje es un cambio que busca reducir la sorpresa que va a tener una próxima interacción del individuo con el entorno mediante cambios biológicos. Eso es como nosotros desarrollamos el aprendizaje. Y esto tiene hartas cosas que son
muy fuertes para mí al momento después de describir el cómo nosotros aprendemos. Y voy a colocar acá 6 declaraciones y que me gustaría, y voy a hacer una pausa ahí para conocer su opinión de esto. La primera, mediante este análisis que hacemos mi autores y yo, es que trato de refutar algo que está bien dado por hecho y es que nosotros, los seres humanos, somos sociales por naturaleza. Creo que eso de seguro que lo han escuchado, de que somos sociales por naturaleza, la naturaleza del ser humano es ser social. Bueno, yo no creo que sea eso la naturaleza del ser humano, es ser social. Yo creo que la naturaleza del ser humano es la adaptación. Sin embargo, la adaptación, la sociabilidad es lo que nos lleva a la mayor cantidad de adaptaciones y lo más significante que podemos tener es las adaptaciones sociales. Sin embargo, no somos necesariamente actores sociales para poder producir esos cambios. Es decir, yo puedo no estar en una condición social para producir el mismo tipo de cambio que podría haber sido ocasionado mediante una interacción social. Y eso me sirve mucho después cuando yo intento integrar la inteligencia artificial, porque eso explica también muchas cosas de por qué muchas personas prefieren interactuar con sistemas de inteligencia artificial versus que con una persona en sí misma. ¿Ya? Eh, bueno, algo que tenía que decir es que todo este análisis está siempre pensado desde la perspectiva de quién está ocurriendo esto y no desde un tercero, sino que del mismo individuo. La naturaleza del cambio es constante, pero la dirección no puede ser predecible. Es decir, yo puedo diseñar una actividad para producir un cierto cambio, una cierta adaptación en mi estudiante, pero yo al final del día no puedo predecir exactamente lo que va a ocurrir. Yo sí puedo predecir de que va a haber un cambio. La dirección exacta que eso va a ocurrir no va a ocurrir, pero existe un cambio. El cambio va a ocurrir. Lo tercero es que el aprendizaje es multisensorial, ese está en el contexto, está embebido en nuestras acciones. No es algo separable que ocurre solamente en la mente o algo que ocurre solamente en los cambios externos o en el contexto. Es todo eso es el aprendizaje. El aprendizaje es cambio y el cambio no importa si el cambio viene por algo físico, algo mental o alguna tarea que yo esté desarrollando más abstracta. El cambio es cambio, no es normativo por naturaleza. El cambio es simplemente cambio. La memoria y el conocimiento son simplemente nombres biológicos que nosotros le llamamos a lo mismo. No es que existe una memoria, no es que existe un conocimiento o una habilidad. No, todas esas son simplemente cambios que nosotros hemos realizado mediante la interacción con el medio. Y finalmente, que las emociones no son separadas de la cognición. Como decía, emotions son ambas cosas, es acción, es actividad y está embebida en un contexto. Eh, Esas son las principales statements que yo desarrollo desde lo como yo conceptualizo el aprendizaje en este contexto. Entonces me gustaría conocer un poco con el tiempo que nos va quedando, ¿qué opinan de esto? Bueno, yo quería hacerte una pregunta, Brian, Sí, justamente desde esa perspectiva de la educación. ¿Cómo contrastar esta perspectiva que tú nos presentas con la IA? Es decir, es que mientras te escuchaba pensaba que la IA es un artefacto, si se quiere, muy empresarial. Es decir, es un producto totalmente empresarial, totalmente hecho por corporaciones hegemónicas, ¿no es cierto? Google, Microsoft, etcétera. Y esas corporaciones, por supuesto, que quieren de alguna forma educar o disciplinar a los usuarios. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, la IA es dogmática muchas veces. claro, También, piensa dentro de la caja con la que fue entrenada, ¿no? También es repetitiva. También tiene un cierto componente de vigilancia hacia los usuarios, ¿no? De vigilancia, monitoreo, extractivismo de datos también. Nosotros, a medida que usamos la IA, la entrenamos. Eh, También la IA nos quiere un poco imponer la idea de la automatización. Nos vende como la idea de automatizar ciertas tareas menores para que nosotros supuestamente tengamos más tiempo libre, cosa que no es tan así, pero eso es lo que se nos vende, así como automatiza todo, que de hecho algunas teorías críticas dicen que esa automatización va a traer como consecuencia
una disminución de nuestro carácter político, justamente, claro, porque va a estar claro. automatizado. Entonces, frente a esa postura tan dogmática y tan disciplinar de la IA corporativa, ¿cómo nosotros podríamos darle una vuelta desde esta perspectiva que tú nos presentas? Tengo otra pregunta, pero vamos con esa por ahora. Ok. Voy a directamente a responder eso con exactamente entender el rol de la inteligencia artificial en la educación. Y para poder responder esa pregunta, en realidad voy a poner tres escenarios. El primer escenario es ver la diferencia de la inteligencia artificial con el humano. Inteligencia artificial versus humano. Y le voy a explicar esto después. Voy a ver el humano, una interacción de la persona con una inteligencia artificial versus la interacción de una persona con otra persona. Y después la interacción de una, o cuál es la diferencia entre un objeto y la inteligencia artificial en sí mismo. Eso realmente nos va a dar luces de por dónde debésemos movernos con la inteligencia artificial. Entonces partamos primero por el primer escenario, que es el humano versus la inteligencia artificial. Esto es como yo lo veo. Es, hay muchas similitudes en realidad en cómo funciona la inteligencia artificial y cómo funciona el ser humano. Partiendo por la más básica, y es que el lenguaje de comunicación. Nosotros, nuestro sistema nervioso, nuestro sistema interno se comunica por la electricidad. Ese es el lenguaje común que utiliza nuestro sistema y ese es el lenguaje que también utiliza la inteligencia artificial. Ahora, existen grandes diferencias y son muy significativas y está en la capacidad multisensorial que decía anteriormente. Todos los sistemas de inteligencia artificial se comunican mediante texto, mediante imágenes, es decir, ellos utilizan para interactuar con otras personas la visión o el oído. Esas son las dos formas de interaccionar que tiene la inteligencia artificial desde el punto de vista biológico. Sin embargo, cuando yo, por ejemplo, llevo a un estudiante, independiente que tenga lentes de realidad virtual, y lo llevo a conocer un laboratorio, y mediante los lentes de inteligencia artificial ellos pueden hacer una cirugía y pueden estar trabajando con todas esas cosas, es muy probable que esa en realidad no captura qué es lo que realmente ocurriría y los cambios biológicos que llevarían al estudiante si es que él realmente está haciendo esa misma actividad. ¿Y cuál es el único cambio tal vez que podría diferenciar entre esos? Es que, por ejemplo, un estudiante que va a conocer cómo hacer un corte de un cuerpo, no sé qué cosa, es muy probable que no tenga ni siquiera el movimiento sea lo que él recuerde, no sea lo que él está viendo o lo que él está escuchando. Es probablemente el olfato, porque si alguien ha estado en aspectos biológicos, entenderá de que muchas veces el recuerdo que nosotros tenemos es mediante el olfato y la inteligencia artificial no es capaz de hacer nada de esas cosas. Sí es capaz de producir contenido mediante para nosotros ver o para poder escuchar y la combinación de esos dos sentidos, que sería la generación de videos y cosas así. Entonces, si es que nosotros somos, cuando comparamos al humano versus la inteligencia artificial y decimos esas cosas como que la inteligencia artificial es más inteligente, sobrepasa las capacidades humanas, en realidad es bajo un supuesto de que yo al ser humano lo puedo encapsular en cierta una única dimensión, que sería, por ejemplo, el audio, que sería, por ejemplo, no sé, colocarlo en una llamada telefónica y a aislar todos los otros características que te hacen a ti humano, tu olor, tu olfato, tu tacto, tus expresiones, todas esas cosas. Y en ese escenario, solo en ese escenario, sí, la inteligencia artificial logra sobrepasar ciertas tareas del ser humano. Pero no es esa, no quiere decir que la inteligencia artificial haya superado nuestro ser. No es así. Es solo en el escenario donde tú logras a isolar todas nuestras características individuales y dejarlas resumidas solamente a un constructo en particular, que sería el audio o sería la escritura, efectivamente la inteligencia artificial puede en muchas ocasiones superarlo, pero eso nosotros no somos eso. Nosotros somos una red muchísimo más compleja de cualquier todas esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que se resume en eso para la educación? Porque de esto estoy hablando, ¿qué es lo que realmente quiere decir en educación? Quiere decir de que nosotros debemos dejar de tratar a los estudiantes como si fueran inteligencia artificial. Y ese es el gran problema. Debemos dejar de pensar que los estudiantes son inteligencia artificial, porque de momento nosotros los entrenamos al estudiante solamente por el audio y para poder ver. Eso es como nosotros presentamos las PPT y todas esas cosas, simplemente es por la visual y lo que están escuchándome ahora es por el audio. Nosotros tenemos que buscar experiencias de aprendizaje que fuesen multisensoriales para los estudiantes.
Eso es lo que va a llevar a un aprendizaje significativo. En acciones, en inclusive en olfato y cosas así, eso es lo que te va a llevar a un aprendizaje más significativo. Y esa es la gran diferencia en cómo nosotros podemos utilizar la nueva generación de inteligencia artificial, pueden apuntar a cualquiera de otros sistemas que realmente van a ir produciendo mucho más complejos los sistemas de inteligencia artificial. Hay otras diferencias que yo también hablo en el artículo que escribimos de esto, y es como esto del sistema cero y uno, nosotros trabajamos con una red constante de interacción, etcétera, etcétera. Pero eso es como la gran diferencia. Y ahora el caso cuando tenemos humano-humano versus humano-inteligencia artificial, y es que efectivamente la inteligencia artificial puede generar en las personas curiosidad, la atención, emociones y muchas de esas cosas, pero la inteligencia no la puede juntar todas esas cosas, no tiene la capacidad de poder generar interacciones que fuesen multisensorial y embebidas en el contexto. Eso es la gran diferencia entre cuando yo interactúo con una inteligencia artificial versus a un humano. Tal vez cuando yo veo un salón de un laboratorio, lo que más me queda va a ser el olfato y no es simplemente lo que yo vi, lo que sentí o lo que yo estaba pensando ahí trabajando en la actividad, sino que es toda esa interacción lo que hace a nosotros ser humanos seres muy complejos. Entonces, la gran pregunta sería, ¿hay una diferencia entre inteligencia artificial y otro objeto? Y volvería a lo que yo puse inicialmente sobre inteligencia artificial, teammates o tool, que sería compañeros o objetos. Y es que, claro, existe una gran diferencia. Y la gran diferencia es que con la inteligencia artificial, como ha desarrollado habilidades de adaptativas, de que puede generar una comunicación bidireccional, eso lo hace ser un objeto muy distinto. No puedo comparar un libro donde no tiene interacción bidireccional con otros. Esa bidireccionalidad de cosas en el mundo de inteligencia artificial genera muchos problemas. Y ahora respondiendo más a la pregunta inicial, es que si nosotros seguimos en realidad resumiendo a los seres humanos en dimensiones únicas, como por ejemplo la único es la voz, lo único es una única cosa, que es lo que trata de hacer cuando nosotros comparamos la inteligencia artificial y el que la inteligencia artificial nos está diciendo que nosotros somos solo lo que hablamos, somos solo lo que tú decías, un partido político, somos solo una de nuestras cosas y no nos mira como un constructo general complejo de lo que realmente hacemos, es cuando empezamos a tener problemas. Y si nosotros dejamos a la inteligencia artificial, que en realidad le decimos que es un objeto, pero en realidad no es un objeto porque este está tomando decisiones por nosotros, está tomando muchas tareas por nosotros, entonces tenemos que empezar a conceptualizarla como un individuo más y que al final no es que yo esté utilizando un objeto y que el objeto cuando lo dejo ahí no hace nada, porque el objeto sí está haciendo cosas cuando lo dejo ahí. Lo que tenemos que hacer es diseñar modelos donde yo hago algo más híbrido, donde cada cosa que se escupe de la inteligencia artificial yo lo reviso, cada cosa que desarrolla la inteligencia artificial es importancia no darlo por sentado como que es, como yo tampoco creería cualquier cosa que me dice cualquier persona, sino que yo empiezo a tener sistemas sistemáticos y mecanismos en donde me aseguro de que lo que eso se está diciendo se compruebe con ciertas otras fuentes. Y es lo que uno haría cuando está interaccionando con otros individuos. Em, Eso sería más o menos mi forma de responder esa última pregunta que me están desarrollando. Es harta información lo que estoy diciendo ahora, así que abierto a miles de preguntas que puedan tener también eh, al respecto. Estoy leyendo un poco ahora las preguntas que estaban en el chat directamente. ¿Tiene relación con el marco legal que puede regular el uso de inteligencia? Eh, yo, la verdad es que le perdí un poco el rastro a eso. Algunas relaciones éticas que ocurren sobre la inteligencia artificial. Y me he perdido mucho de eso, puesto que creo que no es una respuesta que nosotros desde educación debemos darla. No creo que nosotros debiésemos darlo si tenemos ese marco de que no podemos asegurar que el estudiante no puede decir de que es autor de un texto solamente por haber producido un prompt. Eso no, como yo parto de esa base, creo que si es legal o no es legal, eso ya pasa fuera del salón de clase. Y que se va a resumir en algo muy pequeño, en algo que cambie un poco estas líneas, deja de ser producido por la inteligencia artificial. No sé, es una pelea que yo directamente me fui de esa porque yo creo que en el salón de clase la tenemos y vamos a enseñar cómo utilizarla correctamente. Y eso es lo que vamos a tratar de desarrollar y no tratar de verla cómo sacarla y alguna razón de cómo sacarla. No, es cómo poder meterlos acá. Eh,
Y sobre la inteligencia, el cambio, la velocidad sin precedentes, yo no creo que sea es un crecimiento exponencial del uso, sí, pero no ha cambiado tantas cosas. Y uno puede hacer mucho esa comparación de qué cosa ha cambiado con la inteligencia artificial y si es que realmente existen nuevos principios pedagógicos. Y no existen nuevos principios pedagógicos. Está siendo operacionalizadas con los mismos principios de antes. Es exactamente los mismos principios. Y no existe una revolución de momento en la educación con la inteligencia artificial. Oportunidades hay infinitas, probablemente, infinitas, pero de momento no ha hecho esa revolución. Es una revolución tal vez más de texto, más de cosas, más de bla, bla, pero no había una revolución tan grande sobre inteligencia artificial. Y resolviendo lo de Andrés Mondaca, que también, eh, muchas gracias también, estaba solamente dando las gracias, pero si alguien más tiene alguna pregunta en particular, sé que por honor al tiempo ya debiésemos más o menos estar cerrando, pero la presentación va a quedar disponible, tenía un par de slides adicionales de un poco de mi investigación de inteligencia artificial en contextos rurales, donde yo sí creo que la inteligencia artificial cambia, hace cambios significativos, inteligencia artificial en formación de profesores, etcétera, etcétera. Hay otras cosas que ustedes pueden ahí ver después en más detalle en la presentación. Vale, Brian, se agradece. Una cosita que te quería preguntar era justamente, es muy interesante lo que tú dices, porque dos cosas. La primera es que en realidad parece que la educación está usando la IA con las mismas viejas estructuras de la educación clásica. Exacto, Es decir, todavía evaluamos con prueba estandarizada, todavía evaluamos con ensayo, informe, monografía, paper, sabiendo que la IA hace todo eso. Entonces, más bien la pregunta funciona como un espejo en vez de decir cómo juega la IA en esto, es decir, la IA más bien me está haciendo visible la crisis, no lo arcaico del sistema de educación. El problema no sería que un estudiante use una IA para hacer un ensayo o hacer una prueba estandarizada. La pregunta sería, ¿cómo cambio yo la educación para poder integrar IA a una nueva forma de aprender? No sé, se me ocurre, por ejemplo, decirle al estudiante, oye, hazme un ensayo, o dile a la IA que te haga el ensayo sobre esto, y a partir de lo que la IA te responda, escribe, cuestiónala. exacto. Eso yo creo que es súper importante como pensar que la revolución parte no por la llegada de esta tecnología, sino por repensar la propia educación. Pero lo que te quería preguntar era, eh, hace algún tiempo, y voy a dar cortito porque hay otras preguntas, hace algún tiempo, si uno tenía que, porque lamentablemente por la educación tú dices que es multisensorial, ¿cierto? Es de experiencia, de cognición, de emoción, pero lamentablemente mucho en la educación siempre ha sido por el lenguaje, por lo textual, ¿cierto? Por memorizar, por repetir. Ahora bien, antes, no sé, yo tenía que investigar algo, me iba a la biblioteca o preguntaba, después buscaba en Google, ¿cierto? Fue como el segundo estadio, digamos, de, no lo sé, lo voy a buscar en Google, lo voy a investigar. Y ahora parece que hay un tercer momento en el que le voy a preguntar a la IA. Entonces, tú ves eso, tú ves ese cambio como una dogmatización peligrosa. ¿O crees, porque por ejemplo, por último, Google pedía o requería de que yo revisara varios enlaces, viera, comparara, contrastara, leyera por último, pero ahora simplemente pregunto en el chat de la IA y muchos adolescentes, niños, etcétera, se quedan con eso como que ahí está la respuesta. O sea, Bueno, ¿tú cómo es ese fenómeno de preguntar, de indagar? Y ya para que pase a la otra pregunta. sí, con respecto a lo primero que decías, eh, en ese último artículo, yo lo que termino diciendo es que el problema no está en la inteligencia artificial, y el problema está en que nosotros hemos tratado históricamente a los estudiantes cómo tratamos a las inteligencias artificiales y ahora nos estamos dando cuenta que parece que eso no está funcionando. Y ese es el problema en realidad, es que y nuestro sistema educacional sigue tratando a los estudiantes como si fuesen inteligencias artificiales, pidiéndoles que hagan texto, pidiéndoles que generen un audio de 500 páginas, cosas así, y no les hemos invitado a la creatividad, el desarrollo, etcétera, etcétera. Y la segunda eh, que mencionabas parece que está un poco ligado también a lo que estaban preguntando eh, por el chat, está un poco ligado con eso, ¿no? Sobre, ¿se debe enfocar el estudio en la relación? ¿Esa era más o menos como tu pregunta o era
no era en base a la relación con la interacción de la inteligencia artificial. O sea, era básicamente sobre la dogmatización de dónde y cómo encontramos Ah, respuestas. claro, Era eso. sí, perfecto. Para mí eso tiene, antes de, si uno piensa, Wikipedia hubo un tiempo que se creía como que era la ley, ¿no? Como lo que decía Wikipedia, esa era la norma. Y nosotros aprendimos mediante la alfabetización del uso de Internet, el cómo se debiese utilizar apropiadamente, lo importante de las fuentes de recursos y cosas así. Pero antes, lo que primero que te aparecía podría haber sido tomado por ley. Y nosotros aprendimos que eso no era así. Yo creo que estamos en ese mismo fenómeno ahora con la inteligencia artificial. Y que vuelve a lo mismo. ¿Qué es lo que tenemos que decir? Tenemos que saber ser críticos al momento de leer una información. Esas son las mismas cosas que si antes era con el Icarito, después pasó con Google, ahora está pasando con la inteligencia artificial. Y hay muchas formas de poder prevenir eso. Por ejemplo, tú le puedes preguntar a inteligencia artificial que te dé toda la referencia de dónde extrae la información. O tú la puedes cargar con tu propia información. Cosas así, hay hartos mecanismos que en realidad te ayudan mucho a poder hacer algo así. Yo no creo que sea un problema. Yo creo que el problema vuelve a saber exactamente qué es lo que te está diciendo la inteligencia artificial, como también nosotros supimos aprender a cuando estamos interactuando con Google, no toda la información que estaba ahí era cierta y que mucho de eso venía con cualquier persona podía colocar ahí y así es como se formaba esa información. Entonces, vuelve como a la misma pregunta. Sé que Renzo tenía otra pregunta, pero ya bajó la manito. No, no sé si todavía la tendrás, Renzo. Renzo Finichis. Hola. Sí, había alguien en el chat, parece, antes que yo. Ok. Puedo, puedo pasar yo. Sí, sí, pues, dile no. Ok. Bueno, en primer lugar, saludarles. Gracias por la charla, Brian. Eh, hay dos puntos que me gustaría plantear aquí. Uno es el conocer y el otro es la educación, que para mí son dos niveles eh, en la sociedad y en los individuos. El conocer me interesa en el aspecto del conocer fenomenológico, que es lo que planteaste al final de tu charla, ¿no? ¿Qué aspecto fenomenológico surge a través de la tecnología y cómo la tecnología altera de alguna manera el modo de conocer, la mediación del conocer, que es por un lado. La segunda, la episteme, desde el sentido Foucaultiano, la episteme como archivos, como discursos, en un tiempo determinado, junto con las tecnologías de hoy. Aquí hay dos niveles, desde el aspecto de conocer, que invocan la educación, que es lo que está planteando hoy en día. Mi pregunta entonces sería en ese sentido. Tenemos por un lado de mediación tecnológica los algoritmos y tenemos los modos en que ellos registran y a la vez el discurso que crean a través de cómo accedemos a ese conocimiento, que es lo que yo eso también ponía con los motores de búsqueda en Google hoy en día y que hoy en día son motores de búsqueda, son la ChatGPT, etcétera, etcétera, lo que viste, ¿no? Eh, y aquí entonces mi pregunta sería, ¿cómo se retiene este aspecto desde un aspecto cognitivo y también como un fenómeno social, ¿no? Cómo se altera la memoria colectiva por un lado, ¿no? Y la cuestión de cómo se organiza la información como una comprensión. La información que se organiza de un modo es un modo de comprender, que en este caso es numérico, porque estamos hablando de dígitos, estamos hablando de algoritmos. En ese sentido, lo numérico se convierte en un modo de comprender y entender y analizar el conocimiento y el conocer a través de números. ¿Cómo lo que tú mencionas entonces podríamos enlazar este modo, esta organización, esta episteme y esta epistemología sociotécnica a una forma que por supuesto sea en el ensamblaje que tú estás planteando en tu charla, ¿no? ¿Cómo ese ensamblaje que es interno y externo llega precisamente a revolucionar o de alguna manera a no automatizar, sino desautomatizar, que es lo que planteaba yo en también su pregunta anterior, el cómo conocemos a nivel individual y a nivel colectivo, ¿no? Redes sociales y también motores de conocimiento. Eso es más que nada mi pregunta, Brian, y gracias nuevamente. Mi respuesta es que no lo sé. Simplemente no lo sé, pero es algo que Es una, gran- puedo, sí, es una gran que preocupación como sí, educadores hoy en día, en ese sentido. Mm. sí. Y creo que el campo, una de las, y por qué traje varias preguntas también,
es porque creo que el campo nos ha hecho muchas preguntas que realmente bien fundamentales. El cómo nosotros aprendemos, esas cosas así, son muy fundamentales. Y el campo de la investigación, educación e inteligencia artificial no se hace esa pregunta, no hay fuera. Y creo que por eso también mi intención es, como decía al principio, es mucho de aprender acá, porque creo que sus mismas preguntas son las que realmente pueden marcar varias diferencias ahí. Pero yo no podría, de momento, decir alguna respuesta de eso. Yo me imagino que, claro, el procesamiento, y es uno de los grandes problemas con la inteligencia artificial, el cómo se codifica cierta información. Y cómo todo lo binario versus lo que nosotros interactuamos con el espectro continuo y no con un espectro de ceros y uno, ¿no? Entonces, es eso parte de cómo se resume todo a ese sistema, pero no tengo nada como más que decir ahí. Hay Lamento algo con que, eso. no te preocupes, hay algo que creo que puede servir para esta discusión. Hay un libro que se llama, es de Tania Butcher, que se llama Los algoritmos y la política, o los algoritmos políticos, algo así. Y dice que los algoritmos son políticos en la medida que moldean o parcelan una versión de la realidad. Y claro, Claro, eso es súper importante en esta discusión porque no solo en Google, como yo decía, que ya los algoritmos parcelan o modelan nuestro acercamiento a lo real, sino que ahora la IA creo que agudiza ese problema de parcelamiento o de sesgos políticos en cómo nosotros nos relacionamos con lo real. Entonces, justamente porque pasa por este lenguaje codificado. Y ese yo creo que es un gran problema que no ha estado como muy presente. Tú mencionas el constructivismo y también la experiencia, pero yo creo que cada vez más la tendencia es la opuesta, ¿no? Cada vez hay menos experiencia multisensorial y es más, ve a la pantalla, ve al chat GPT, ve al Google, ve al computador y resuelve, no sé, como claro. ahí creo yo que hay un grave tema educativo. Sí, sí. Sí, concuerdo con lo mismo que estaban diciendo y probablemente también tiene relación a lo mismo que decía Julio, ¿no? Sobre la interacción. Si quieres comentar eso que habías puesto en chat, Julio Zavala. Está bien, muchas gracias, Brian. No, yo un poco mi pregunta también iba en el sentido de lo que nos estaba conversando Renzo. A mí me preocupaba un poco esa poca reflexión, como hablaban, ¿no? Cómo nosotros aplicamos una metacognición a un proceso, digamos, educativo donde la inteligencia artificial tiene evidentemente ya una relación que no se está pensando, ¿no? O sea, que no está lamentablemente cuestionándose o viéndolo, ¿no? Yo lo veía desde el lado pues, de Simondon, de Stigler, ¿no? Cómo nosotros pensamos la relación que tenemos con, evidentemente, con los objetos técnicos, en este caso con la inteligencia artificial, ya un poco hasta individualizada, ¿no? Es un poco lo que me llamó la atención también desde de escucharla, ¿no? Cómo ya pensarla desde un individuo, ¿no? Y cómo este Claro, individuo puede ser, digamos, de alguna manera, pues cuestionado a partir de la relación que estamos estableciendo con la misma. Entonces, eso básicamente sería un poco mi pregunta, pero está en la misma dirección de lo que Renzo pensaba, ¿no? Perdón, cuestionaba. perfecto. No, pero me parece, cuando uno se empieza a hacer buenas preguntas, empiezan a surgirte más preguntas. Y creo que ese es como el camino que uno debiese hacer. A mí esta idea del conceptuarla como una persona, todas estas cosas que ustedes mencionan, y claro, esos secos que tiene el algoritmo, todas esas cosas, cómo se está entrenando, todo eso toma mucho más sentido, porque cuando uno empieza a hacer esa diferencia y le toma el peso a lo que uno está haciendo realmente. Y nosotros en educación, desafortunadamente, no hemos hecho mucho de ese análisis. Y eso es lo que trataba de traer hoy día a la conversa. Así que eso, yo ya me tengo que pronto retirar porque me había prometido hasta las 2, Dos. Sí, pero encantado, bueno, en la presentación está, pero voy a escribir aquí mi correo electrónico también, eh, por si alguien quiere conversar después, tiene alguna duda, consulta, voy a estar encantado de poder escribir. ¿Ya? sí, Brian, te lo agradecemos. Si algo nos ha caracterizado es que en todas las charlas lo que más hay son preguntas. Con la IA pasa eso. Siempre es bueno hacer las preguntas y creo que para eso es el espacio, para preguntar y reflexionar.
Agradecemos mucho tu participación, Brian, y a todos los asistentes y todos los que preguntaron y se interesaron por el tema. Y bueno, ahí está el correo de Brian también, que le pueden escribir por cualquier cosa. Muchas gracias, Brian, por todo. Que esté muy bien, un gusto conocerlo a todos. Un Bye bye. gusto. Chao, chao.